¿Qué es la luz azul? Empezamos. Día 3 del confinamiento y ponerme pantalones es ya un brumoso recuerdo. La luz es una porción del espectro electromagnético, una pequeñísima parte, la verdad. Mira, esto de aquí es luz visible, a que en comparación con todo el espectro no es nada. Pues esta pequeña parte es lo único que nuestros ojos pueden ver. Todo esto es radiación, pero existen diferencias que hacen que no podamos ver, por ejemplo, las microondas o las ondas de radio. Nosotros vemos la luz visible y punto. Otros animales, sin embargo, pueden ver el infrarrojo y otros el ultravioleta. Pues a nosotros nos ha tocado esto. ¿Casualidad? No lo creo. Hemos evolucionado para poder tener una visión que nos ha ayudado a diferenciarnos del resto de los seres vivos. Todo esto que te he enseñado, la radiación electromagnética es muy complicada y también la luz visible es muy compleja, más de lo que te puedas imaginar. Pero ya sabes que intento no hacer vídeos difíciles de entender, así que vamos a por nuestra dosis diaria de conocimiento. Salir al aire libre y recibir la luz del sol, entrar en casa, pulsar un interruptor en la pared y poder ver lo que hay dentro, encender el ordenador, el móvil o cualquier otro dispositivo digital, son actividades que dan como resultado que tus ojos estén expuestos a una variedad de rayos de luz visible y a veces invisible que pueden tener diferentes efectos sobre tus ojos. Seguro que eres consciente de que la luz solar, aparte de toda la luz visible, también lleva rayos ultravioleta invisibles que pueden broncearte o quemarte la piel. Pero lo que muchos no saben es que la luz visible emitida por el sol está compuesta por todos los colores que existen. Es por eso que vemos estos colores tan maravillosos. Y que estos colores contienen diferentes cantidades de energía. Energía tal y como la conoces. A veces al hablar del color pensamos en la energía de otro modo y no, la energía es energía. Es decir, que la luz blanca, la luz que proviene del sol y que todos conocemos bien, nos trae energía en los colores que la componen. ¿Y entonces qué es la luz azul? La luz que todos conocemos contiene rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, aparte de todos los demás colores conocidos, que son unos cuantos millones, pero por resumir un poquito, pues digo estos 7 que son los colores del arco iris. Todos los colores son tonos de cada uno de estos 7 colores, dependiendo de la energía y longitud de onda de los rayos individuales. Combinados, este espectro de rayos de luz de colores crea lo que llamamos la luz blanca o la luz solar. Hay algunas lámparas que pueden copiar el espectro de la luz solar, pero se le llama luz solar porque el Sol lleva ahí millones de años y digo yo que en esto pues puede ser el protagonista, ¿no? Sin adentrarnos en física complicada, existe una relación inversa entre la longitud de onda de los rayos de luz y la cantidad de energía que contienen. Los rayos de luz que tienen longitudes de onda relativamente largas contienen menos energía y aquellos con longitudes de onda cortitas tienen más energía. Los rayos en el extremo rojo del espectro de luz visible tienen longitudes de onda más largas y por lo tanto menos energía. Sin embargo, los rayos en el extremo violeta del espectro tienen longitudes de onda más cortas y más energía. Los rayos electromagnéticos que están más allá del extremo rojo del espectro de luz visible se denominan infrarrojos. Están calentando pero son invisibles. Las lámparas de calentamiento para mantener los alimentos calientes que se ven en los locales de comida emiten radiación infrarroja, pero estas lámparas también emiten una luz roja visible para que la gente se dé cuenta de que están encendidas. Lo mismo sucede para otros tipos de lámparas de calor. ¿Acaso no es peligroso poner la mano cerca de una de estas lámparas? Pues sí, porque te quemas. También tienen energía y pueden hacernos daño, por supuesto, pero como vemos que están encendidas, pues con no poner la mano cerca vale. En el otro extremo del espectro de luz visible están los rayos de luz ultravioleta, con las longitudes de onda más cortas y más energía, y se les denomina a veces luz azul violeta o luz violeta. Este es el motivo por el cual los rayos electromagnéticos invisibles más allá del espectro de luz visible se llaman radiación ultravioleta, UV. Pues bien, la luz azul es este pequeño fragmento de luz visible que te muestro aquí. Es luz que se acerca a la parte más energética del espectro visible. No es luz ultravioleta, pero está cerca, de modo que es luz que tiene más energía que, por ejemplo, la luz de color amarillo o la luz de color verde. Este ha sido un vídeo introductorio sobre la luz azul. Queda muchísimo que contar, pero quiero hacer una lista de reproducción para que aquel que llegue nuevo pueda empezar por el vídeo más básico hasta lo más complicado, pasando por mitos y por bulos y maneras de bloquear esta radiación si es que es bueno bloquearla. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido, que es lo que más me importa de todo. Si ha sido así, regálale a este pobre hombre que lleva recluido en casa ya hace unos días un like así de grande y suscríbete al canal para ir sabiendo más sobre este tema y otros muy interesantes sobre salud ocular. Mira, vamos a hacer una cosa. Comparte este vídeo en tus redes sociales para ver si llegamos a 1000 likes antes del día 22 de marzo. Y si lo conseguimos, subiré un segundo vídeo sobre los 7 aspectos clave que debes conocer sobre la luz azul. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y recuerda que me haría mucha ilusión que te suscribieras y que me siguieras en Instagram. Hasta la vista.